Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Ignite TV. Yo soy Alfredo Zamora. El día de hoy tenemos un episodio fenomenal. ¿Te has puesto a pensar qué onda, qué está pasando con la economía mundial, con la economía de México? Vamos más allá. ¿Te has puesto a pensar por qué nos agarró tan desprevenidos el COVID-19? ¿Qué te parece si escuchamos la voz de uno de los más importantes referentes, tanto en medios de comunicación digitales como en prensa, de Latinoamérica, que ha sido director de grupos financieros muy importantes en el continente? ¿Quieres saber quién es? Te presento al maestro de negocios, Ramón Martínez, quien nos estará compartiendo durante casi una hora en este episodio especial cómo poder surfear la ola y poder hacer negocios post pandemia. Vamos a escucharlo. Ramón Martínez, máster en Administración de Negocios para la London School of Business and Finance. Ha trabajado con Grupo Financiero Citibanamex, Grupo Financiero HSBC, First Data Corporation, entre otros. Panelista para CNN en español y Telemundo. Columnista para El Financiero, Reforma y El Economista. Escritor para Forbes, Alto Nivel, Mundo Ejecutivo, CNN Expansion y Entrepreneur. Catedrático para la Escuela Bancaria y Comercial. Speaker internacional para la Cámara Internacional de Emprendedores. Presidente de América del Norte para la Cámara Internacional de Emprendedores. Catedrático para Edinburgh Business School Heriot-Watt University, Reino Unido. Profesor distinguido para la Heriot-Watt Business School, Reino Unido. Hola, muchas gracias. Un honor para mí estar con ustedes. Agradezco esta invitación y bueno, como lo mencionaba hace unos días en las redes sociales, la importancia de renovarnos, de reinventarnos. Y hoy vengo con un tema, me parece que más a tono de explicar o de decir de alguna forma, la receta para poder hacer negocios ante un entorno en el que nos encontramos. Más bien quiero compartirte a tono reflexivo este tema de aprovechar las oportunidades que se derivan de una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Generalmente, cuando pensamos en crisis, le damos la connotación negativa, ¿no? Entonces, yo lo que quiero compartir, reitero, a tono reflexivo, es esta parte de cómo enfocarnos en la parte de las oportunidades que podemos tener. Cómo a través de este tema reinventando los negocios ante una situación. Entonces, me parece que esta iniciativa se suma a esto que quiero transmitir. Entonces, pues voy a arrancar, ¿no? Agradezco la invitación y quiero un poquito platicar del contexto. Es dónde estamos, que eventualmente pudiéramos lograr identificar como una situación en la que estamos en este momento, que eventualmente pudiera transformarse o convertirse en una nueva realidad. La pongo entre comillas una nueva realidad porque tampoco es pensar que el mundo va a dar un giro de 180 grados y todo va a ser completamente distinto después de esto que estamos viviendo. Sí es momento de repensar, sí es momento de reflexionar, pero tampoco es momento de que nos den una frase trillada, pero que me gusta comentar, que nos dé parálisis por análisis. Es decir, nos encontramos en una situación, ¿no? La economía mexicana se enfrenta a un ambiente externo muy complejo, en donde pues, los precios del petróleo que vemos por ahí, ¿no? Veíamos hace unos meses, hace unas semanas, que los precios del petróleo en una economía como la mexicana, que trae esta operación, ¿no? De seguir trabajando con una fuente de ingresos proveniente del petróleo. La contingencia sanitaria, que no puedo dejar de mencionar COVID-19 y que estoy agradecido con el COVID-19 porque hoy estoy frente a ustedes gracias a COVID-19 y a esta contingencia sanitaria y me da la oportunidad de poder compartir con ustedes. El segundo, ¿no? Una débil expansión de la actividad industrial y comercial derivado de esta contingencia financiera. Y pues vemos, ¿no? Unos mercados financieros con alta volatilidad, temas ahí un poquito complicados desde el punto de vista de todo este tema de lo que está pasando en distintos países, etcétera, y que no somos ajenos como una economía global, ¿no? Que se enfrenta a retos importantes. Entonces, pues son desafíos que el punto ahorita, pues que quiero resaltar en este momento es entender este contexto. Aquí quiero hacer una reflexión, un agradecimiento a un gran amigo mío que seguramente lo está viendo, mi querido Lalo Tier. Lalo, un gran amigo, y platicábamos y llegamos a una frase que nos encantaba, que es entender para crecer.
Y con esto, pues quiero decirte un poquito, a ver, ya entrando en el contexto de los negocios, ¿no? Y por qué fracasan los negocios. Fíjate, esto es pre-COVID-19, pre-contingencia que estamos viviendo, pre-contingencia sanitaria. Es decir, estamos viendo, ¿no? ¿Por qué fracasaban los negocios? Fíjate, para 2018-2019 nacieron 1,135,089 negocios y murieron 884,000 negocios. Es decir, si hacemos un comparativo en términos porcentuales, el 80% de los negocios antes de COVID morían, ¿no? En un periodo de un año, ¿no? O 2 años. ¿A qué se debe esto? Pues la primera dicen, oye, ingresos suficientes para subsistir. Esto lo voy a poner aquí, este es el mayor porcentaje que tenemos en este momento del por qué no sobreviven los negocios. Y esto obedece a un concepto no por falta de dinero, no por falta de recursos o porque no logremos conseguir los recursos, es por la mala administración de los ingresos que se tienen y cómo estos se traducen en un mal proceso de planeación financiera. Yo te lo voy a platicar de manera muy sencilla, ¿no? Falta indicadores, ¿no? Las empresas saben cuánto venden, ¿no? Y saben cuánto venden, pero el 10-20% saben cuánto ganan. Es decir, hoy yo sé cuánto estoy vendiendo, pero cuánto gano no tengo la certeza de cuánto estoy ganando. No hay un proceso de análisis y planeación deficiente, y con esto no quiero decir, este es un tema muy importante, con esto no quiero decir que tengas que tener una especialidad o un diplomado, una maestría, un doctorado en planeación estratégica o en finanzas para hacer que tu negocio funcione. Esto es un proceso de estructura de pensamiento, de cultura empresarial, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ver con un proceso de ser un experto en hacer negocios, ¿no? En el mercado hay quienes son expertos a quienes puedes recurrir para que te asesoren, pero tú tienes que tener claro cuál es el enfoque que debes de tener para que estos elementos no se conviertan en una estadística o conviertan a tu empresa o a tu negocio en una estadística más. Y el otro es un problema de ejecución, porque aparte puedes tener tú una muy buena estructura de planeación, pero si no sabes ejecutarlo de manera adecuada, me parece que la estadística la estamos viendo aquí, que hay muchas empresas que tienen claro, que tienen proyectos y tienen procesos y tienen productos y tienen servicios perfectamente identificados, pero no los llevan de ejecución de manera adecuada. Entonces, esta fotografía, ¿no? Nos da una idea de lo que pasaba antes de COVID. Entonces, ahorita quiero que en tu cabeza te imagines, ¿no? Esto pasaba antes de COVID, ahora con COVID, agrégale, ¿no? Esta pequeña variable, pequeñísima variable. Platicaba hace un rato con unos alumnos de mi querido colega y amigo y les decía, ¿no? El tema de cómo un pequeño virus, lo leía en una nota, y dicen, a ver, ¿cómo es posible que un virus, ¿no? Y no soy médico, ni biólogo, ni mucho menos, pero la reflexión y la analogía me hace sentido. ¿Cómo es posible que un virus que al lavarte con agua y jabón las manos puedas quitarlo, haga tanto daño cuando se introduce al organismo? Es decir, en el momento en que el virus invade tu organismo, su proceso de expansión es tan fuerte y que dependiendo de tu sistema inmunológico, te afectará o no. Eso pasa en las empresas, eso pasa en los negocios y es lo que tienes que tener muy claro, ¿no? Tú tienes que tener la capacidad de entrar en un mercado que tenga la capacidad que, independientemente de que te lavas, es un producto que te lavas con las manos, con agua y jabón las manos, y el producto sea tan simple, pero tenga esa capacidad de extenderse de manera importante en el mercado. Y ahorita voy a platicar sobre ello porque es el cómo aportamos valor. Y hago la analogía con respecto al COVID porque hoy quiero ser muy claro de la situación en la que vivimos y que hoy estadísticas que estamos viendo aquí traducidas en términos post-COVID, pues bueno, piensen cómo va a estar, cuántos negocios nacieron, cuando haga la estadística a final de año, para el siguiente año, cuántos negocios habrán nacido en el 2020 y cuántos habrán muerto en el 2020, pues me parece que la cifra va a ser sensible. Y aquí quiero platicar, esto yo creo que se centra, este es el principal centro que quiero yo comentarte en materia de esta plática, ¿no? Montarse sobre la ola. He venido trabajando en esta analogía referente a poder entender qué está pasando y cómo aprovecharlo. Y te voy a explicar a lo mejor un poquito gráfico. El gráfico me parece que no es lo más bonito, ¿no? Y llamativo, pero sí muy ejemplificativo para que logremos de alguna forma entender para crecer. Una realidad que todos buscamos y que todos los negocios buscan en nuestro país es que las empresas, ¿no?
alcancen un proceso de libertad financiera, no solamente las empresas, también nosotros. Es decir, que las empresas, independientemente de la situación en la que nos encontremos, una empresa sea rentable, ¿no? Y también sea sostenible, porque hay empresas que son rentables, pero no son sostenibles a lo largo de la historia, y por eso vemos las estadísticas que estamos viviendo ahí. Entonces, uno de los objetivos principales es entender que mi empresa, que mi objetivo debe ser mantener y hacer sostenible mi negocio. Los negocios se crean a perpetuidad, es decir, no se crean o nacen para morir, nacen para mantenerse a lo largo de la historia. ¿Y cómo permanecer a lo largo de la historia? Pues precisamente entendiendo que hay que mantener un proceso de identificación de la situación que estamos viviendo en cada momento de la vida, en cada momento de los ciclos de vida, del producto, de la economía, etcétera, y cómo me adapto a ellos, ¿no? Pero la realidad que vivimos en nuestro país es esta, ¿no? Y aquí lo voy a ver dos variables. Un impacto, ¿no? El impacto que tiene nuestra realidad, y un factor tiempo. Nosotros no vivimos en una realidad donde siempre vamos arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y siempre creciendo, ojalá, y esa sea la historia de muchas de las empresas, porque hay muchas empresas que esta es su historia, pero no todas tienen esta historia. Esta es una realidad que vivimos, ¿no? Es decir, hay momentos que estamos en épocas de bonanza y hay momentos que estamos en época de crisis. Lo ideal que es, pues, aprender de estas lecciones positivas y de las negativas con el objetivo de crecer, ¿no? Y alcanzar una realidad de las empresas en México que sean siempre mantenerme con una actitud de crecimiento y desarrollo, ¿sale? Pero otro tema aquí importante a considerar es que en nuestra cultura posiblemente estos ciclos que vemos en las estructuras de vida de los negocios, a lo mejor es inversa. Es decir, vienes creciendo, naciste bien en una estructura, tienes una época no positiva, ¿no? De crecimiento, vuelves a crecer, pero no aprendes de los errores, no aprendes de las oportunidades, no aprendes de las debilidades y tienes eventualmente un impacto negativo. Entonces, estos se llaman ciclos y contraciclos. Lo que debemos entender es cómo estos ciclos y contraciclos se comportan para que yo pueda hacer algo que me permita aprovechar y montarme sobre la ola. ¿Qué es montarme sobre la ola? Siempre después de una época de crisis, hablando de cualquier historia, ustedes podrán ver cualquier historia económica, social, política. Las historias cuando se encuentran en temas no positivos, es decir, que eventualmente no son satisfactorios para una sociedad, para una empresa, para una persona, siempre viene una época de recuperarse, siempre está esa oportunidad. Y si no aprovechas para montarte sobre esa ola, pues el riesgo que tienes es de, pues de alguna forma, desaparecer, ¿no? O colapsar. ¿Qué debe hacer esto de montarse sobre la ola? ¿En qué consiste? Pues bueno, consiste en analizar algunos conceptos que yo quisiera dejar muy, muy claros, ¿no? Aquí hay una figura importante que juega, ¿no? Que es el tema de entender la función. Hay tres jugadores importantes en el montarse sobre la ola. Hay una estructura que se llama gobierno, cuya función es la de presentar, ¿no? Buscar proveer esas herramientas para que las condiciones, o prever esas condiciones para que la economía, la sociedad, las empresas, los negocios, los emprendedores, ¿no? Podamos desarrollarnos y crecer en un entorno llamado economía. ¿Qué pasa, no? Cuando pues no hay un tema que se den las condiciones para que esto pudiera generarse, pues eventualmente, ¿no? El ciclo de montarse sobre la ola no podría llegar, ¿no? ¿Qué tengo que considerar? Un tema de inversión. Y aquí, a ver, este es un tema que quiero resaltar. Cuando hablaba de las causas por las cuales una empresa, ¿no? Muere, veíamos un tema de mala planeación. Y reitero, no tiene que ver con un proceso de entender o comprender o ser un experto en finanzas o en planeación estratégica. Tiene que ver en la capacidad de tomar decisiones de manera adecuada, ¿no? Una empresa empieza a ser rentable y cuando empieza a ser rentable empiezan a haber una serie de acciones que permiten que la empresa crezca, ¿no? Empiezan a otorgarte créditos, hay inversiones que empiezan a generarse, pero lo importante es tener claridad que lo que tengo que construir en los negocios es ese proceso de reinvención que se conoce reinvertir en capital de trabajo. Es decir, si yo genero utilidades, tomar esas utilidades para hacer crecer mi negocio, no para hacerme crecer a título personal, ¿sí? Esto es muy importante, porque de repente, eventualmente lo que decimos, oye, empiezo a generar riqueza a la empresa y empiezo a agarrar dinero de esa empresa,
no para invertir en capital de trabajo, sino para invertir en cosas a título personal que no permiten que la empresa crezca. Hay que entender que la empresa tiene un ciclo, ¿sí? Y empezar a tomar recursos de la empresa en cuanto empieza a generar riqueza, me parece que no es una decisión adecuada. Oye, la empresa me va a dar para tomar dinero y para poder comprar y gastar en cosas que yo quiero como de la empresa, sí, sí te va a dar. Pero tienes que entender cuál es el ciclo de tu empresa, ¿no? Si tú empiezas te montas sobre la ola y empiezas a tratar de explotar la empresa en el momento de estar subiendo la ola, lo único que estás generando es romper el efecto de esta energía que se genera en la ola, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengas claro un concepto de inversión y reinversión en tu negocio. Eso lo quiero comentar porque ahorita voy a entrar ya a la parte importante, ¿no? Viene y se da un efecto COVID, imagínate, no tengo esta mentalidad, soy parte de la estadística antes del COVID. ¿Por qué? Porque no invierto en capital de trabajo, porque no tengo un proceso de planeación adecuada, y la planeación adecuada tiene que ver con un tema de toma de decisiones, simplemente, ¿no? Y ahorita voy a platicar en qué consiste tomar esas decisiones y cómo tenemos que reinventarnos en ese proceso de generación de negocios. Entonces, si yo le sumo un efecto COVID-19 a toda esta estructura de estas estadísticas que se vienen presentando, pues lo que va a pasar, el entorno se empieza a complicar, los negocios empiezan a complicarse. Pues, ¿qué va a pasar? Que el montarme sobre la ola no va a poder montarme porque lo único que me está generando es que vaya en picada en vez de poder aprovechar estas oportunidades. Reitero, siempre después de la crisis, inmediatamente después de una crisis, pueden verlo en la historia, siempre hay recuperación social, siempre hay recuperación económica, siempre hay recuperación personal. Un tema que quiero aquí mencionar, en la cultura mexicana, en algún programa, ¿no?, de televisión, en alguna conferencia, yo hacía una pregunta, ¿no? Y les decía a la audiencia, a ver, ¿de aquí quiénes? Y estoy hablando de antes del COVID, estoy hablando de 2019, 2018. Y le hacía una pregunta, a ver, ¿tú consideras que estamos en crisis en este momento? Y levantaban la mano el 50-60% de las personas ahí presentes. Sí, sí estoy en crisis, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Piensas seguir gastando? ¿Piensas seguir haciendo las cosas como las vienes haciendo hoy? Y la respuesta, para mi sorpresa, era sí, sí voy a seguir. Oye, ¿pero por qué? Y la respuesta era, porque no sé si mañana vaya a poder comprar las cosas que hoy compro, no sé si mañana me vaya a ir bien o me vaya a ir mal. Es decir, la cultura que tenemos es del corto plazo, no pensamos en el largo plazo. Y le digo, entonces, y si el día de mañana no te va bien y sigues gastando, ¿qué vas a hacer? Y la respuesta muy tradicional de nuestra cultura es, pues mira, ya Dios dirá, ¿no? Para mi sorpresa, es que esa frase se me ha quedado muy grabada en mi cabeza porque el ya Dios dirá en México sí funciona. Y el tema es que está subiendo el agua, ¿no? Y nos está presionando en el tema de que las cosas están complicando, pero cuando vemos que el agua nos cubre, el mexicano sale a flote. Culturalmente somos una estructura social que a pesar de las adversidades nos levantamos. Podemos estar en la lona y nos levantamos. Una cultura luchona, creativa, que busca. Pero fíjense, estamos viendo que nos está llegando el agua a los talones y no hacemos nada. Está llegando el agua a las rodillas y no hacemos nada. Nos llega a la cintura, nos llega al cuello y no hacemos nada. Cuando nos cubre es cuando tratamos de salir, ¿no?, de irnos ahogados, y lo logramos hacer. Entonces, si yo te imagino y te digo, ¿no?, que ahora no está subiendo el agua despacito, llegó y te cubrió por completo, entonces el proceso de salir va a ser más complicado. Entonces, ese es un tema de reflexión que yo creo que tenemos que cambiar esa cultura, y si nos consideramos agentes de cambio, tenemos que generar esa conciencia financiera, esa conciencia estratégica que no tiene que ver con temas de preparación o formación, sino de entender de que tengo que estar preparado para que cuando una crisis venga, yo tenga la capacidad de no esperar a que el agua me cubra, sino en cuanto me llegue a las rodillas, a los tobillos, a la cadera, pueda en ese momento reaccionar de manera efectiva, ¿no? Hoy, ¿no? Y también quiero aquí de quitar el tema de efectos gobierno, no voy a hablar de temas de gobierno, pero sí quiero considerar un tema muy importante. Para que nos podamos montar sobre la ola, en estos momentos, ¿no?, hay una decisión que tenemos que tomar, y es unión, ¿no?, es conciencia y es enfoque que oportunidades van a venir. Si bien el entorno no es del todo positivo, ¿no?, es más, la connotación es más negativa que positiva, un poquito de reflexión que quiero tener contigo es que pienses
en que vienen cosas positivas que hacer y aprovechar como sociedad o como iniciativa privada o como empresario o como emprendedor que viene una oportunidad y debes aprender a montarte sobre la ola. Esto nos da origen a que hay un antes y un después. Y reitero, no quiero decir que vaya a ser una transformación completa de cómo hacer las cosas, pero sí una nueva realidad de cómo hacerlas, ¿sí? La gente va a seguir viajando, la gente va a seguir consumiendo, la gente va a seguir requiriendo de servicios. El tema es el cómo va a cambiar. Los productos y los servicios seguirán manteniéndose en el mercado y ahí estarán. La forma de hacerlo ahora y el consumo será de manera distinta. Entonces, eso es uno de los temas que te quiero invitar a que reflexionemos en este momento para poderlo hacer, ¿sale? Un poquito, darte contexto económico, esto lo sacó, fíjate, esto fue abril, ¿sale? Fue abril del 2020, las proyecciones son ahorita un poquito más negativas y con esto quiero darte nada más un dato duro e importante. Si vemos en 2020 las proyecciones de las economías, es que la mayoría de ellas, salvo en Asia, tanto en países como Europa, como en América Latina y demás, pues el impacto va a ser negativo. Dato importante, veamos México. México, la expectativa que hay de México es la peor de toda la región, ¿sale? Y esto es una realidad que lo da una entidad que hace estudios, me parece que bajo un método perfectamente claro, científico, para poder medir el posible impacto de un entorno como el que estamos viviendo, ¿no? México, ¿no? Con una expectativa de impacto profundo en la región, pero quiero resaltar que aunque tiene un impacto profundo en la región, es de los países que a pesar de este impacto profundo, cuando veo la proyección de 2021, no es tan negativa. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué ven las instituciones, los organismos, qué ven las entidades de análisis, las calificadoras, etcétera, para poder, o incluso el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, qué ven en México para ver que a pesar de ser el país que eventualmente va a estar más afectado de toda Latinoamérica, un regreso positivo? 3 cosas. Recursos, 2, ¿no? Gente, y 3, la posibilidad de aprovechar como economía emergente las oportunidades que se pueden dar, porque en México tanto recursos, necesidades, población, etcétera, se consideran los países y una de las economías más importantes por sus características. Esto es lo que ven. Entonces, si yo te digo que después de las crisis ven una oportunidad, que las propias entidades internacionales que ven y analizan el crecimiento de un país, ven en México que a pesar de ser uno de los países más afectados en la región de Latinoamérica, un crecimiento positivo, me parece importante además que es de considerar, porque algo debe de estar pasando, ¿no? Yo te voy a decir qué es y por qué lo es. La economía mexicana se enfrenta a un ambiente, lo veíamos, ¿no? ¿Qué está pasando? Un COVID-19, una debilidad en las economías emergentes, hay incertidumbre comercial, qué va a pasar con ciertos sectores, qué va a pasar con otros sectores y qué va a pasar, ¿no? Oye, el turismo, oye, la industria de la transportación, oye, la educación, el retail, la construcción, los emprendedores y sus iniciativas, ¿qué va a pasar con cada una de ellas? Hay cierta incertidumbre comercial, el mundo y una América Latina en compulsión por todo esto. Desafortunadamente un México polarizado, ¿no? Y yo creo que estas iniciativas como las que Game Changers propone, y aquí quiero reconocer por parte de todo el equipo, Alfredo y todo el equipo que está detrás de ello, estas son las iniciativas que necesitamos para romper con estos esquemas. Unirnos como sociedad, como emprendedores, como empresarios, para poder pensar, repensar, reflexionar y reaccionar de manera adecuada. Un tema de una coherencia, consistencia y transparencia que a veces no vemos en nuestro país y que nos deja medio nublado, ¿no? Y un ambiente gris en el entorno, y definitivamente un impacto profundo en las micro y las pequeñas empresas. Y cuando me refiero a las microempresas, me refiero a todos los emprendedores que están en proceso o ya en proceso de crecer o estaban decidiendo crecer. Entonces, con esto te digo yo, oye, el contexto no pinta nada alentador, ¿no? Veo un contexto que me parece complejo, que me parece de reflexión profunda y que debo considerar, ¿no?
Pero a ver, ahí te van los positivos, porque yo siempre te digo, ¿no? Siempre hay un balance en las cosas y a pesar de, por muchas cosas negativas que pudiera haber, hay siempre aspectos positivos. Y lo primero que quiero resaltar es un sector empresarial preocupado y ocupado. Y aquí la muestra de ello, ¿no? Un tratado de libre comercio en avance, no podemos descartar, ¿no? Que el hecho de que vivir con una economía como es la americana nos pueda ayudar, ¿no? En la medida en que se recupere esta economía, pues la economía mexicana puede también reactivarse. Entonces, eso también nos ayuda mucho. La unión de segmentos vulnerables, las MIPYMES, me da un enorme orgullo ver la iniciativa del mexicano preocupado por emprender, por apoyar, por buscar soluciones, por apoyar a los segmentos más vulnerables. La propia iniciativa privada, el microempresario, el emprendedor luchando por sí mismos y por ayudar a los otros, lo cual me parece importante y esto lo quiero resaltar porque es la parte positiva del emprendedor en México y del empresariado en México. Una conciencia económica y financiera que estamos viendo, ya vemos, ya empiezo a ver gente preocupada por las finanzas, lo cual es importante. Una nueva realidad económica, definitivamente, nos vamos a enfrentar en una economía global donde todos los países van a estar en recesión, ¿no? En todos los países van a tener que reconstruir y repensar sus modelos económicos y sus modelos de negocio. Nosotros no somos la excepción, pero aguas, porque el tema importante es quién lo hace primero. Y aquí es donde tenemos que empezar a mover el chip, ¿sale? Detrás de cada crisis siempre hay una oportunidad, siempre, si ustedes lo ven, ¿no? Y ven esto de ciclos y contraciclos, la historia de México y la historia del mundo siempre ha sido, después de un periodo de crisis, viene un proceso de recuperación. ¿Quiénes sobresalen? ¿Quiénes logran salir avantes y ven ese beneficiados de las crisis? Aquellas personas que están preparadas, ¿no? A nivel conciencia y que pueden aprovechar el modelo de reflexionar y repensar las cosas tomando decisiones de manera adecuada. Y esto, lo que te quiero decir es, hay que reflexionar, ¿no? ¿Qué nos espera, no? Un entorno de incertidumbre, ¿no? Afectación en los distintos sectores, transporte, restaurante, hoteles, retail, infraestructura, las MIPYMES, es decir, una serie de sectores que se van a ver afectados, ¿no? Definitivamente un aumento de la pobreza, desempleo, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, y yo lo que te quiero decir aquí es pues un tema que de repente lo estamos viendo en las noticias, hoy nos llegan muchísimas, es un bombardeo de información brutal con muchísimas noticias, generalmente con esta connotación negativa y por eso quiero transformar este proceso de pensamiento y desconfianza empresarial, ¿no? En un país con un país polarizado, con no muchas reglas claras a nivel gestión como país, ¿no? No hay claridad en hacia dónde vamos como país, pero bueno, lo importante es que nosotros tenemos la capacidad de poder, ¿no? Transformarnos y reinventarnos desde nuestra trinchera de lo que nos compete, ¿no? Y un tema de inseguridad que estamos viviendo. Eso es, a ver, lo que nos espera y lo que estamos viviendo en este momento. Pero bueno, a ver, quiero ir aquí a una realidad. Esto lo tomé del New York Times hace 3 semanas. Vemos aquí, ¿no? Que las industrias, ¿no? Los gimnasios, estéticas, temas relacionados con el cuidado personal, farmacias y el seguro, y algunos, pues bueno, empiezan a tener impactos negativos, ¿no? La transportación y demás en parte del crecimiento, ¿no? Esto lo saca el New York Times y lo ve cómo el virus ha transformado el cómo gastamos nuestro dinero, ¿no? Entonces aquí vemos, oye, la gente que pensaba viajar y, oye, voy a ir a la tienda a comprar unos pantalones nuevos, unos zapatos nuevos, esto no, está cambiando la forma de pensar de las personas desde el punto de vista de consumo. Y aquí es donde se presenta la primera oportunidad. Hay que entender en qué van a gastar las personas ahora en adelante, porque tú vas a tener que entender, a gastar o invertir, porque tú vas a tener que entender que el poder lograr captar hacia dónde se están moviendo estas necesidades y esta nueva forma de consumo en nuestro país, cuál es tu servicio y cómo puedes aprovechar esas oportunidades. Ahí es donde tenemos que estar, ¿no? ¿Qué estamos viendo que está creciendo? Pues todo el tema de ebooks, todo el tema de vinculados a la tecnología, todo lo que es ebooks, el streaming, todo lo que tiene que ser en transmisiones como lo que estamos haciendo ahorita, etcétera, ¿no? Entonces, esto nada más quería comentarles. Y viene la parte, me parece medular, que quiero compartirte y es importante eventualmente hacer una reflexión sobre ello. ¿Qué hacer? ¿No? A ver,
No te voy a dar una receta de cocina donde te digas, mira, el paso 1 es este, el paso 2, no te voy a decir eso, pero sí te voy a decir qué sí tienes que hacer y cómo tienes que modificar tu proceso de análisis y pensamiento para enfrentarte a este proceso de montarte sobre la ola, ¿sale? A ver, estas gráficas, no te miento, pero tienen como unos 4 años que las tomé, las tomo en algunas de mis conferencias. Estas las bajé de internet, las pueden encontrar en internet, y las empecé a presentar hace 3 años. Yo no sabía que vendría COVID, pero hoy más que nunca las resalto, porque veía, ¿no?, que ya veníamos viviendo en una constante crisis en el mundo. Es decir, COVID vino un poquito como a profundizar un tema de crisis, pero me parece que la crisis ya venía, ya existía, y ha existido toda la vida y seguirá existiendo. O sea, hoy será COVID-19, a lo mejor en 10 años es COVID-58, a lo mejor en 20 años es H58N36, no lo sé, pero esto va a haber, y habrá crisis sociales, habrá crisis económicas, habrá crisis políticas, siempre habrá problemas, siempre impactará en el tema económico. Hay un impacto serio en el tema del entorno, de los ambientes, de todo el tema relacionado con nuestro mundo, con pues de alguna forma la vida, ¿no?, tanto animal como vegetal, todo este tema del entorno que queremos que estamos viviendo, ¿no? Y evidentemente esto se refleja en un tema de economía. Pero si algo tenemos que tener muy claro es cómo pensar ante un proceso de crisis, cómo pensar en mi mente tener claridad de que las crisis son oportunidades. Y aquí lo que te digo es, ¿esto implica trabajo fuerte? Sí. A ver, nada es, y este es un tema que también quiero resaltar. En México somos muy dados como al tema del paternalismo, ¿no?, de mantenernos en la zona de confort. Esto implica trabajo fuerte, implica tener una visión clara, implica desarrollar estrategias, planear, diseñar, gestionar, enfocarte en el cliente, pensar cuál es tu modelo de negocio. Esto es lo que tenemos que pensar. En tu cabeza tiene que estar esto permanentemente claro, ¿no? Y esto, de alguna forma, Game Changers viene con esta mentalidad, y lo veíamos cuando Alfredo platicaba y arrancaba con esta iniciativa. Somos agentes de cambio, ¿no? ¿Y qué es un agente, no? Es la posibilidad de propiciar el comportamiento, tu comportamiento, un cambio de impacto que trasciende en el tiempo, es decir, que permanezca. Y esta es una iniciativa que lo que busca es trascender en el tiempo y decir, Game Changers verdaderamente logró su cambio, ¿no?, de mentalidad, me hizo reflexionar y pensar fuera de la caja, ¿no? Entonces, la iniciativa aquí está. Yo te invito a reflexionar sobre los cambios venideros y que tengas una nueva visión. ¿Y cuál es esa nueva visión? Montarse sobre la ola. Tienes que montarte sobre la ola. ¿Cómo montarte sobre la ola? Y no te voy a dar una receta, pero sí te voy a decir y qué te sugiero para que pienses en cómo montarte sobre la ola. Y es que tengas visión. Esto es, para tener visión, no necesitas tener un doctorado, ¿no?, en estrategia, ni estudios en las mejores escuelas del mundo. Esto basta con un tema cultural, con un tema de creencia, con un tema de compromiso personal. ¿Y qué es una persona con visión? ¿Quieres una persona con visión? Pues te voy a decir que es una persona con visión, ¿no? Es aquella que tiene una pequeña empresa o trabaja por una pequeña empresa o por una empresa muy grande, ¿no?, por iniciativa propia, que se caracteriza por, esto es para los emprendedores, pero para el empresario también, por tener flexibilidad, y me refiero a flexibilidad, de tener la capacidad de irse adaptando a los cambios y a las necesidades. Antes hablábamos que la única constante es el cambio. Yo te podría decir que estos tiempos la única constante va a ser la crisis, y quien esté mejor preparado para adaptarse, esta flexibilidad tiene que ver con adaptación a los cambios, ¿no? Y adaptarse a las crisis, ya ni siquiera a los cambios, porque a los cambios ya es un hecho. Quien no tenga la capacidad de adaptarse al cambio ya está, es más, desde previo a su nacimiento ya fracasó. Pero ahora no solamente hay que estar preparados a los cambios, sino también a las épocas de crisis. Esto nos ayuda a entender, COVID-19 nos ayuda a entender que los modelos de negocio tienen que cambiar. Un cambio principal, flexibilidad, adaptarte. Decía Darwin, y tomaba las palabras de un querido amigo, donde decía, a ver, ¿no? Darwin hace una reflexión que, oye, no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que tiene la mayor capacidad de adaptarse a un entorno. Y un ejemplo es COVID-19, reitero.
un virus que se puede quitar de tus manos lavándote con agua y con jabón, pero que si entra a tu organismo se expande y te puede llevar a colapsar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supo adaptar a el entorno de que necesitaba buscar un objetivo, expandirse en un organismo. Bueno, pues tú tienes que tener la capacidad de ser flexible y adaptarte y expandirte sin importar las crisis que estén viniendo. Un tema de innovación. A ver, innovación no quiero decir, porque todos piensan que innovación tiene que ver con tecnología, tener los mejores sistemas, tener la mejor computadora, contratar. No. Innovación tiene que ver con la capacidad de hacer las cosas de manera distinta. Y estoy seguro que esto ya lo dominas si te lo han dicho 10,000 veces. Pero el tema es cómo haces las cosas de manera distinta. Oye, vendes clavos. ¿Y por qué? A ver, ¿qué diferencial entre un clavo y otro clavo, ¿no? De la empresa A, B y C. Pues algo debe de haber, no sé si sea el empaque, no sé si sea el que la persona que me lo vendió me atendió, bueno, sí sé qué es, pero que la persona que me lo vendió me atendió con un servicio y que la postventa fue buenísima y que me llamó para darle seguimiento para ver si era lo que necesitaba o si necesitaba algún cambio o que me sugirió cómo usarlo o que me dijo que eventualmente eso no era necesario, sino que necesitaba yo para lo que estaba buscando era otra cosa. Eso es innovación, hacer las cosas de manera distinta, dinamismo. Tiempo, esta capacidad de estarte moviendo a lo largo del tiempo, invariablemente creatividad, que esa no dudo que la tengas, ¿no? México, por naturaleza, somos un país muy creativo y aquí quiero sumarle dos características muy importantes, ¿no? El empuje y los valores de cambio. Cuando me refiero a los valores de cambio es a esos valores de adaptarte, a saber entender, ¿no? Estos cambios, pero con optimismo, ¿no? Con empuje y con una palabra que no quiero que se te olvide, y es pasión. Pasión por hacer las cosas, ¿no? Es decir, cuando haces las cosas solamente por necesidad, me parece que pierdes esa sensibilidad de hacer las cosas porque realmente te apasionan. Y lo haces, sientas en una zona de confort y pierdes flexibilidad, innovación, dinamismo y creatividad, porque lo estás haciendo nada más por cumplir o por satisfacer un problema de necesidad, ¿sale? Pero cuando le metes pasión, le inyectas esta pasión a las cosas que haces, lo disfrutas. Imagínate que algo que puede ser y puede ser considerado como un cambio, una propuesta de valor hecha con pasión, cuando el resultado será, te lo puedo asegurar. Y lo que quiero traducir en este tema de pasión, lo voy a traducir en un tema de creación de valor, una filosofía de montarte sobre la ola. Planea. Siempre va a haber épocas de crisis, siempre vas a vivir ciclos y contraciclos. Ten claro que tu objetivo siempre es crecer. No tengas, en tu negocio te va a generar, dale el tiempo necesario a tu empresa para que madure y en el momento que madure ya logres reinventarte, ya logres crecer y financieramente te va a ir muy bien, ¿no? El otro paso que yo considero este tema de crear valor es hacer las cosas de manera distinta, ¿sale? Oye, no importa, yo lo veo mucho hoy, la gente que los gimnasios, oye, pues vimos que es uno de los más afectados, pero hay gente que desde su casa está dando una clase de pilates, de yoga, etcétera, y cuando ven ese dinamismo, esa pasión, pues te gusta, te emocionas, y no importa que no estés físicamente, pero estás haciendo, y de repente te habla, esta persona te dice, oye, ¿cómo te has sentido en el entrenamiento? Oye, te sugiero también que comas estos alimentos porque te van a ayudar a sentirte bien. Oye, te sugiero que tomes jugo de naranja porque la vitamina C. Oye, pues no solamente es la clase que te estoy dando, también te estoy aportando valor. Esa es la creación de valor y eso se sensibiliza al cliente y lo valora mucho. 2, toma control de tus decisiones. 3, perdón, de tus decisiones y acciones. Acciones y decisiones. Si tomas una mala decisión, la peor decisión que puedes tomar es no tomarla. Entonces, toma tu decisión y vive con la consecuencia, ¿eh? No reinvertiste en tu negocio y el día de mañana no lograste subsistir, bueno, ahí está, toma responsabilidad de ello. Pero si estás planeando, si estás aportando valor, qué buena decisión estás tomando, nada más toma control de ellas, ve qué estás haciendo bien, qué no estás haciendo bien, y sobre eso construye o deja de hacerlo. Y que tengas muy claro que tiene que tener un impacto a nivel social, a nivel tu empresa, pero también a título individual, que tú te sientas con esta capacidad de que tu aportación de valor en tu empresa, hacia tus clientes, hacia la sociedad y en el mismo sector empresarial, están trascendiendo. Y aquí te quiero dejar una palabra que no quiero que la olvides, ¿no? Ideas sin acciones son alucinaciones. Les puedo asegurar que todas las personas hemos tenido una idea en la mente de emprender. Todos. Alguien pensaba en poner un restaurante, alguien pensaba en poner un gimnasio, alguien pensaba en poner un jardín en la azotea, alguien pensaba en poner una aplicación. O sea, todos hemos pensado, pero si esas ideas se quedan ahí, en eso se quedan, en ideas que no trascienden en lo que tenemos que hacer. Por eso, tus ideas tienes que aterrizarlas y tomar acciones al respecto. Y aquí te voy a hacer un mapa de valor. A ver, esto es un tono reflexivo importante.
Y aquí viene la forma de reinventar los negocios. Me parece que es el slide o la diapositiva que más profundidad va a tener en esta plática que tengo contigo. Tus productos y servicios tienen que tener 2 características, sin importar si vendes clavos o si vendes aviones, o si vendes colores o si vendes acero. No importa cuál sea tu producto o servicio, si eres dentista, si eres abogado o si eres financiero, no importa tu profesión, no importa tu producto o servicio en este momento. Es decir, sí, pero no es la parte esencial. El mapa de valor y la reflexión de cómo reinventar los negocios radica en estas 2 estructuras. Cómo creas alegrías y cómo alivias frustraciones. Es decir, ¿cuántas veces no te ha pasado que ir a comprar lo que se te ocurra, ¿no? Oye, quiero comprar déjame pensar, quiero comprar una maleta, ¿no? Y pues bueno, realmente tomas una decisión de comprar una maleta porque pues las características, el precio, porque te gustan. Entonces, hay múltiples factores pero nunca nos preguntamos a veces qué es lo que le generaría a esa persona una alegría en la maleta, ¿no? A lo mejor la maleta es un commodity, lo que quiero es tener un lugar donde pueda guardar mis cosas, y no tengo alguna preferencia, pero a lo mejor sí estoy pensando en algo que me crea una alegría, es decir, que cuando yo salga después de hacer esa compra, diga, qué buena compra hice, y no tenga por ahí un efecto psicológico, que lo que hacemos muchas veces es, compras algo y vas a otra tienda para buscar el mismo producto, con un objetivo principal, darte cuenta y rogar porque el producto sea más caro en esa tienda que en la que lo compraste. ¿Por qué? Porque vas a decir, yes, hice una buena compra, ¿no? No importa lo que haya costado, si están padres o no están padres. Si viste que el precio fue bueno y lo viste en otra tienda más cara, ya justificaste la compra que hiciste, ¿sale? Pero bueno, entonces no hay que encontrar o llegar a ese tema. Y aquí es parte de lo que te quiero decir, ¿no? Valor. ¿Qué es encontrar valor? Encontrar este tema de cómo puedes crear alegrías. Y las alegrías se crean en la postventa, en el seguimiento, en cómo atiendes a tu cliente, en cómo creas valor desde el punto de vista de tu producto o servicio. Y a lo mejor el precio no tiene que ver, ¿eh? Posiblemente sea un tema de trato. Si yo te preguntara a ti, oye, ¿te encantaría que te trataran así? Y me podría contar muchas historias, pero en realidad una buena experiencia se traduce en un cliente leal a ti. Pero aguas y hagas lo contrario, ¿no? Porque si no generas frustraciones, sino que vas a generar es un tema complicado. Y aquí le pongo, otros me van a decir, oye, Ramón, te equivocaste, pusiste en alegría una carita triste y pusiste en frustraciones una carita feliz. No me equivoqué. Esta es la verdad de muchas de las empresas en México, ¿sale? Son buenísimos para crear frustraciones y malísimos para crear alegrías. Y el tema está en el cliente. Puedes tener un producto, a lo mejor no el mejor, pero sí el que genera la mejor experiencia con el cliente, ¿sale? Con esto no estoy diciendo que tu producto no sea de mala calidad, simplemente hay otros productos que compites porque son empresas mucho más grandes contra tu producto. Pero si tú logras, ¿no?, aliviar esta frustración y generar alegrías, tu cliente lo va a valorar. Entonces, ¿qué te quiero decir? Aprovecha ahorita, porque en las oportunidades hay que entender qué se va a consumir en este momento. La gente va a cambiar, la pirámide de Maslow va a cambiar en este momento. ¿A qué me refiero con esto? Las necesidades básicas, la gente va a estar pensando en cubrir sus necesidades básicas porque va a haber una falta de dinero, porque no va a haber el dinero que había anteriormente, la gente va a estar un poquito preocupada en su hábito de consumo. Entonces, a ver, la base de la pirámide, ¿qué es lo que van a consumir? Ah, bueno, ¿dónde entras tú en esa pirámide? ¿Y cómo bajas tus productos? Porque estabas en la punta de la pirámide, híjole, ¿cómo bajas tus productos o cómo te reinventas para entrar a productos que se estén en la base de la pirámide y la gente quiera este proceso de generar alegrías o tú puedas generar alegrías en el proceso de compra? Esa es la forma de reinventar los negocios. Aprovecha los nuevos consumos. ¿Qué va a pasar? ¿No? Te voy a poner un ejemplo. Con esto de que estamos viviendo, muchas empresas están analizando el tema de que trabajes desde casa es una alternativa muy viable de trabajo, muy viable de continuar así, dadas las condiciones y eventualmente los ahorros que pudieran generar para una empresa. Entonces, el home office va a ser una realidad cada vez más robusta. Ahora, ¿para quién es la oportunidad? Para los constructores, para los que venden casas y departamentos. ¿Por qué? Porque ahora lo que van a buscar, ¿no?, las nuevas generaciones que no pensaban en comprar una casa, sino buscaban juntarse con un roomie y rentar un departamento, y van a decir, no, espérame, si ahí es donde voy a trabajar, quiero un lugar cómodo, quiero un lugar que tenga una vista
una buena vista, quiero que tenga un espacio para poder montar mi oficina y poder estar tranquilo, donde pueda caminar. A ver, eso va a pasar. Entonces, las nuevas generaciones ahora sí se van a preocupar no por tener roomies, sino por tener un departamento y ahorrar para poder comprar un departamento. Viene una oportunidad para el sector construcción que hoy a lo mejor pudiera verse afectado. Oye, los alimentos. Oye, pues ya no quiero ir a comprar al retail famoso, ya prefiero que me lo traigan a mi casa, es más cómodo y mejor destino mi tiempo a otras cosas. Analiza el mercado, en qué otras cosas les gustaría destinar ese tiempo, qué tipo de distracciones hay, qué tipo de alimentos les gustan, qué tipo ¿sabes? Oye, pues ahora me voy a preocupar más por la salud. ¿Por qué? Porque si veo que el COVID-19 afecta dependiendo de tu sistema inmunológico, pues para todos los que están dedicados a el tema de mejorar la salud, mejorar las condiciones de alimentación y demás, es una oportunidad. Ahí te estoy diciendo, eso es montarse sobre la ola, ver estas necesidades que están generándose y empezar a generar alegría sobre ello y aliviar frustraciones. Lo que te quiero decir, en resumen, es aprovecha la ola, porque si no después, a mí me enseñaron en primaria, lo decía hace un rato con los alumnos de Alfredo, en tercero o segundo de primaria, conjugar verbos. Y me enseñaron un verbo que de veras no me lo han enseñado, deberían de quitarlo, de enseñarlo a conjugar ese verbo. El verbo hubiera, el pospretérito famoso. Oye, si yo hubiera, ese verbo es el verbo de la frustración. Y yo te pediría que te acuerdes de Ramón Martínez cada vez que le digas a tus hijos, a tus compañeros, a tus amigos, a tus familiares, a tus conocidos, es que si yo hubiera, en este momento acuérdate que estás generando una frustración para ti. En este momento es una persona frustrada. Mejor crea alegría si no piensas en el si hubiera. Hazlo. Si no funcionó, no pasa nada. No va a pasar nada. Aprendizaje para hacerlo de mejor manera y reinventarte o rehacer las cosas y volverlo a hacer. ¿Sale? Entonces. Perfecto. Mejor porque sí, me faltan todavía un par de diapositivas. Estaba yo midiendo el tiempo, así que me sigo. Entonces, gracias, Alfredo. El tema es ese, ¿no? Entender que no debes de aprender a conjugar el verbo el hubiera. Por favor, olvídate de ese verbo hubiera, y si lo conjugas, por favor, cambia el chip en ese momento, porque si no estás frustrado. Y el cúmulo de conjugar este verbo es frustración tras frustración tras frustración, y lo único que llega a hacernos es deteriorarnos en las ganas de querer hacer las cosas. Piensa en cómo tus productos y servicios aprovechan y se montan sobre la ola, genera experiencias, identifica cuáles son estas nuevas necesidades que están generando, están cambiando, la pirámide de Maslow está cambiando de manera importante en este momento, no como estructura técnica, pero sí la gente va a estar enfocada en los productos de la base de la pirámide en este momento, en tanto las condiciones económicas mejoran. Entonces, aprovecha esta coyuntura para que tú logres despegar cuando la economía despegue. Esto no llegó COVID llegó para quedarse, pero no llegó para arruinar la vida de nadie. Llegó para reflexionar y replantearnos la forma de hacer las cosas y aprovechar esta estructura. Entonces, lo que te quiero decir es, olvídate de conjugar el verbo hubiera, y mejor piensa y ejecuta y haz las cosas, ¿sale? Y además, y no pasa si te sale mal, no importa, si te sale mal, y aquí quiero decirte esto que decía Winston Churchill, el éxito es ser capaz de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Entonces, ¿qué es el fracaso? Si estás viendo, en lugar de pensar en la frustración de enojarte porque no te salieron las cosas, oye, la regaste, sí, pero vas a hacerlo una vez y otra vez, y vas a hacer algo que nadie te va a regalar, ni yo, ni ningún maestro te va a poder, te lo podremos platicar y te lo podemos explicar, pero nadie te va a hacer más que tú hacerlo vivir en carne propia. Es decir, el fracaso es la capacidad de haber hecho las cosas mal. O sea, si la hiciste una vez mal, si yo les pidiera que levantaran la mano cuando han hecho las cosas mal, pues una vez, 2 veces, 3, 4, 5, hay muchas veces que hemos fracasado, pero no perdamos el entusiasmo. Y COVID-19 no es una razón por la cual perdamos el entusiasmo. Entiendo que la situación que vivimos de estar encerrados, de no poder salir, de no poder hacer muchas cosas, sí lo entiendo, pero no pierdas el entusiasmo. Mejor aprovecha este tiempo, el lapso de lo que esto regresamos a nuestra relativa normalidad, en reinventarte para salir allá a la calle como emprendedor, no solamente como emprendedor, sino también como persona, como individuo, en esa forma de hacer los negocios, en cómo aportas a la empresa en la que trabajas, en cómo logras diferenciarte y cómo alivias frustraciones
¿no? Y generas estas características de ser positivo. Entonces, olvídate del fracaso, ¿no? Porque el fracaso es un recurso necesario para alcanzar el éxito. Y aquí te voy a decir de la teoría del iceberg que quiero compartirte, ¿no? A veces, y lo que va a pasar cuando te montes sobre la ola es que la gente va a ver todo esto, ¿sale? La gente, si lograste montarte sobre la ola y aprovechaste, pues se va a ver esto bien bonito, ¿no? Así en el entorno, padrísimo, pero lo que la gente no ve, y que te quiero aquí decir, y esta sí es un tema que implica, ¿qué implica montarse sobre la ola? ¿Qué implica aprovechar las oportunidades? ¿Qué implica reinventar los negocios? Una, trabajo duro. A ver, no es fácil, ¿eh? Es trabajo duro, es persistencia, ¿no? Son noches largas, ¿sí? Es disciplina, es rechazo. Habrá quien te va a rechazar y te va a decir que no, y quien te va a decir que lo que estás pensando, lo que quieres hacer, no va a funcionar, ¿sí? Pero tú tienes que tener el coraje para aceptar las críticas, para cambiar y medir los riesgos. Esto cuando estés aquí y oye, logres emprender y hayas aprovechado montarte sobre la ola y has aprovechado esta coyuntura de las oportunidades que se van a dar y se están dando en este momento, ojo, dentro de un esquema de generación de nuevos negocios, de nuevas ofertas que pudieras tú generar ante el entorno que estamos viviendo, es lo que va a pasar. Tu trabajo duro, tu persistencia, tus noches largas, tu disciplina, tu coraje para aceptar el rechazo, para aceptar las críticas, para adaptarte al cambio y medir los riesgos e incluso fracasar, ¿no? Es lo que está aquí abajo y esto es lo que vas a tener que ver hacia adelante, ¿no? Esto es lo que tienes tú que de alguna forma transmitir. En la medida en que todos logramos transmitir el número de iceberg que esté, ¿no? Y veamos a lo largo, me parece que habremos logrado trascender y habremos logrado este gran objetivo de ser agentes de cambio. La nueva forma de hacer negocios, la reinvención de los negocios no tiene que ver con el producto o servicio, tiene que ver con tu capacidad de flexibilidad, de dinamismo, tiempo, ¿sí? Esto es aprovechar la coyuntura. 3, ¿no? Del enfoque en hacer las cosas de manera distinta, de innovar, de ser creativo, ¿no? De adaptarte al cambio, pero principalmente de tener pasión por lo que haces, de enfocarte con esa pasión de hacerlo porque es un producto que no solamente sabes que va a aliviar frustraciones y va a generar alegrías, sino a ti también te va a generar una alegría y estarás apoyando a un sector económico, a un sector social, a una familia, a familias que les das trabajo y eres parte de el grupo de engranes que se llama reloj, tiempo, que se suma a una estructura de generación de positivo le voy a llamar, no me gusta porque la palabra la ocupan mucho, pero hacer negocios de manera distinta, ¿no? Y este es un tema que yo quisiera de verdad resaltarte de manera importante. Y pues bueno, te agradezco mucho. La realidad es que quería compartirte estas palabras. Aquí están mis redes sociales por si quieres compartir algo o de alguna forma algo que quisieras eventualmente que te comparta, que te alguna duda, comentario. Pues bueno, con mucho gusto estaré ahí con ustedes apoyándoles y contestando sus preguntas. Pues no me queda más que agradecerles a todos por ello. En realidad es que tenía contemplado más o menos los 45 minutos de la sesión. Venga. La primera pregunta, ¿cómo ves tú el área de oportunidad que hay en las finanzas con la tecnología? Algo que comentabas en la mañana sobre la importancia que las pymes mexicanas adopten o se acerquen a lo fintech. Aquí algo que es muy importante, yo creo, a ver, lo estamos viviendo, ¿no? Hace 10 años aproximadamente en Reino Unido a alguien se le ocurre, oye, pues hay productos y servicios financieros que se tienen que adaptar a las necesidades del entorno, ¿sale? Y a alguien se le ocurre decir, oye, ¿cómo puedo aprovechar la tecnología para hacer estas sinergias y se crean los modelos fintech? Hoy en México tenemos empresas, ¿no? Y lo comentaba, tenemos empresas de 10, 15 personas, 20 personas que facturan 100, 200, 300 millones de pesos anuales a través de ofrecer servicios. Mira, ahí te voy a decir, esto surge de una necesidad
de que la gente quiere productos más sencillos, más simples en materia financiera. O sea, yo no quiero ir a una sucursal y tener que llenar una serie de documentos para ese que me tomes y una serie de procesos que tardo 3 días en poder sacar una tarjeta de crédito, 10 días o 20 días. Cuando hay un grupo de gente emprendedora que se da cuenta que a través de la tecnología puedes acotar los tiempos y generar una historia, una experiencia de usuario, ¿no? Por eso ahorita el famoso UX que existe, una experiencia de usuario mucho más satisfactoria, pues están dispuestos a irte contigo aunque eventualmente seas más caro, ¿eh? Porque no es lo mismo el capital que tiene un banco al que tiene una fintech, una empresa de un emprendedor en la industria financiera. Y la gente está dispuesta a apostar por estas empresas. Entonces, me parece que la tecnología hoy es una herramienta, ojo, no digo que sea la solución, ni la forma de innovar únicamente, ni la forma de ser creativos. Es una herramienta que te va a permitir aterrizar esas ideas y se hizo con la industria fintech. Es un ejemplo de que las condiciones de cambio en el consumo de productos y servicios financieros ha cambiado. Y ahora vienen a cambiar. Los bancos van a tener que adaptarse a esta nueva forma de necesidades de crédito, de ahorro, de hacerlo mucho más rápido, mucho más simple y generar una experiencia de usuario, que esto es lo que te digo, crear, ¿no? Aliviar frustraciones y crear alegrías. Estas experiencias de usuario, mientras tú logres crear alegrías, me parece que vas a lograr este engagement, este vínculo con el cliente que se traduce en lealtad y recompra. Entonces, ¿qué va a pasar con las finanzas? Sí, el sistema financiero en México eventualmente tendrá riesgos, si hay riesgos ante esta situación. Me parece que hay un sistema financiero sólido, pero vamos a empezar a ver productos y servicios acordes a esta nueva necesidad. Se nos adelantó el tema de la tecnología para las instituciones financieras. Ahora, quien no se monte sobre la ola de la tecnología y empezar a ver operaciones digitales, se va a quedar atrás. Quien aproveche más la era digital, las herramientas tecnológicas como base para poder mejorar la experiencia del cliente, se va a quedar rezagado y vamos a tener casos y ejemplos como Blockbuster, como Kodak, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es lo que veo yo en la parte del sector financiero, atendiendo esa pregunta. Siguiente pregunta, Ramón. ¿Es o son los bancos los verdaderos ganadores con este tema del COVID, de la cuarentena? ¿Son ellos los que más se van a beneficiar el sector financiero? A ver, yo te voy a decir, los grandes ganadores en este momento son los que supieron aprovechar las herramientas digitales y del e-commerce para hacerlo. Un Walmart, ¿no? Híjole, no quiero mencionar nombres, pero los retailers grandotes que conocemos, esos son los grandes ganadores. Las farmacéuticas son los grandes ganadores. Los bancos me parece que pueden ser ganadores o perdedores, en la medida que logren entender que lo que tienen que cuidar son, a ver, esto se traduce en las épocas de crisis cuando no tienes capacidad de pago en carteras vencidas. Más bien, los bancos las instituciones financieras se convierten en una herramienta y un vehículo para poder hacer frente a las necesidades que tengo. ¿Pueden ser ganadores? Por supuesto que sí. Si se acoplan a las necesidades de la realidad que vamos a vivir en materia económica de nuestro país, donde gente está perdiendo ingresos, no va a tener capacidad de pago, empresas que van a quebrar y que se van a traducir en cartera vencida, y los bancos van a tener que hacer frente a estas necesidades. Quienes no tengan la capacidad de hacer frente a estas necesidades y medir muy bien sus riesgos y seguir prestando y colocando al sector empresarial, pues bueno, no van a ganar. Lo que sí te puedo decir es que hay una banca sólida en México, un sector financiero sólido en México, que eventualmente se estará ajustando a tener que medir los riesgos y que gente que va a tener que cuidar su cartera vencida, pero hay pues indicadores positivos, por ejemplo, ¿no? La baja de las tasas de interés. Entonces, en la medida en que logren mitigar los impactos de la cartera vencida, van a poder colocar créditos con tasas más competitivas. En la medida en la cartera vencida sube, no van a poder hacer frente a sus obligaciones de capitalización. Es un tema un poquito a los bancos los obligan a tener reservas para evitar alguna afectación, aunque pareciera que son los ganadores, ¿no? También tienen una parte que perder, pero pues sí, eventualmente son jugadores importantes en este esquema, porque son los que tienen los recursos para poder aportar en el sector financiero. Entonces, me parece que va a haber ganadores en el sector financiero. ¿Quiénes? Y no solamente los bancos, las fintechs, las SOFOMES,
las cajas las casas de empeño. A ver, todos ellos son parte de lo que es, porque es un mecanismo, es un instrumento y son empresas necesarias para que el modelo económico funcione, ¿no? Si no hay bancos, no hay quien logre emitir financiamiento en el mercado para poder desarrollarse. ¿Qué te pareció? ¿Te inspiraste junto a nosotros? Yo creo que sí. Te invito a seguir trabajando y a seguir aprendiendo con nosotros. Búscanos en redes sociales, Facebook y YouTube como Ignited México, y en Instagram nos puedes encontrar como Ignited MX. Juntos podremos hacer la diferencia.